La varonilidad y la feminidad son dos conceptos bastante abstractos y filosóficos, incluso hasta metafísicos, podríamos decir, donde cobran cierta importancia según la razón o la lógica que cada individuo, cada ente pueda darle a estos dos términos. Dentro de la antropogenia, es decir, de el hombre, siempre ha existido una confidencia, por así decir, como cierta importancia que se le da al aspecto de la supervivencia, especialmente a lo que es el acto reproductivo. El acto reproductivo no solamente tiene que ver con perpetuar la especie, sino que también se puede dar con un aspecto algo más placentero, incluso hasta ocioso. En el año 1996 se descubrió una molécula que cambiaría radicalmente la visión farmacológica sobre la disfunción eréctil o la impotencia, especialmente en el hombre. Esta molécula se llamó el sildenafilo y posteriormente, en 1998, la empresa Pfizer la comercializó en forma de diminutas pastillas romboideas de color azul, aunque todo el mundo conoce el nombre del sildenafilo, especialmente de esa pastilla romboidea azulada, lo que se conoce como la Viagra, y que a principios del nuevo milenio llegó incluso a venderse más de 1.000 millones de ventas, especialmente en dólares, lo cual a Pfizer le supuso quizás el mejor agosto, el mejor año de toda su historia farmacéutica. El sildenafilo es un fármaco que pertenece a la familia de los vasodilatadores y más bioquímicamente hablando se engloba en el grupo de los inhibidores de la enzima fosfodiesterasa de tipo 5, también bajo las siglas de PDE5. El sildenafilo es un fármaco bastante popular por su nombre comercial, el de Viagra, el cual fue patentado por la empresa farmacéutica Pfizer a finales del siglo XX. Debemos de saber que el sildenafilo actualmente la mayoría de las patentes han caducado y usualmente podemos encontrar el sildenafilo bajo otros nombres comerciales, pero todavía la patente original de Viagra le sigue perteneciendo a la empresa farmacéutica Pfizer. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del sildenafilo, donde vemos la presencia de un grupo benceno central al cual se le unen cadenas metiladas, así como también grupos aromáticos nitrogenados y también, muy importante, la presencia de un átomo de azufre, al cual se le unen dos átomos de oxígeno. Pero en general podemos ver una estructura bastante compleja del sildenafilo para el bien terapéutico que produce. Creo que no sería necesario decir cuál es el uso del sildenafilo, puesto que en los tiempos actuales todo el mundo sabe para qué se utiliza la Viagra.
pero lo que no conocen es el origen de la misma. Y sí, el sildenafilo se utiliza para el tratamiento de las disfunciones eréctiles y la impotencia masculina, es decir, cuando los miembros genitales masculinos o varoniles no rinden en el acto sexual. Sin embargo, el sildenafilo, el primer uso que tuvo fue como vasodilatador, es decir, como antihipertensivo, y también se utilizaba para el tratamiento de las anginas de pecho. Pero claro, muy pronto se detectó cuál era uno de sus efectos colaterales, es decir, la vasodilatación genital masculina. Y de ahí la empresa Pfizer aprovechó para comercializarla como fármaco para la impotencia y la disfunción eréctil. Y sin duda le resultó bastante rentable. Y todavía en la actualidad sigue siendo bastante rentable, ya que es un fármaco que funciona. Incluso a pesar del cierto descontrol que hay con la Viagra, especialmente en ciertos mundos o submundos de la sociedad, la Viagra, el sildenafilo, no se utilizará en la propia alergia a la molécula en sí, en pacientes que han sufrido recientemente accidentes cerebrovasculares como los ictus o isquemias miocárdicas. Tampoco se utilizará en pacientes con un alto grado de nefropatía y o hepatopatía, y por supuesto no se utilizará en aquellos pacientes que tengan cuadro de hipotensión, ya que el sildenafilo, aunque actúe principalmente o mayoritariamente a nivel genital, también actúa como vasodilatador periférico, puede disminuir la tensión arterial. Y dentro de las precauciones, tenemos que saber que el sildenafilo debe utilizarse con mucha cautela en aquellos pacientes que tengan un pequeño daño renal o hepático, así como en aquellos que presenten inestabilidad hemodinámica, incluso si el sildenafilo se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. Si el paciente tiene un historial de hemorragias o una hemorragia activa, el sildenafilo se utilizará con mucha cautela, así como en pacientes con alteraciones de la coagulación y ciertas cardiopatías. El sildenafilo no se recomienda utilizarlo en pediatría, al menos para el tratamiento de la disfunción eréctil o de la impotencia, que puede ocurrir en pediatría. Y por supuesto hay que tener en cuenta el principal efecto adverso a largo plazo del sildenafilo, la presencia de priapismo, es decir, una erección continua y mantenida a lo largo del tiempo. Y hay que regular el autoconsumo del sildenafilo, no tomarlo por cuenta ajena, incluso aunque sea muy necesario. Y por supuesto revisar las interacciones del sildenafilo con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del sildenafilo, a primera vista todos podrían decir, si les preguntamos, que eleva el miembro viril y lo hace más duro, por así decir, lo pone algo más recto. Pero si nos vamos al ámbito bioquímico, al ámbito fisiológico, el sildenafilo realiza su mecanismo de acción mediante la inhibición potente y selectiva de una enzima presente en todo el organismo, de la fosfodiesterasa de tipo 5, también conocida como la PDE5. Pero claro, esta enzima está muy presente en el ámbito genital y claro, esta molécula, esta enzima, la fosfodiesterasa 5, cuando se encuentra con el sildenafilo, esta la bloquea por la dependencia que tiene la fosfodiesterasa 5
por la degradación del guanosin monofosfato cíclico, también conocido como el GMP-C. Este guanosin monofosfato cíclico, el GMP-C, es el responsable de la vasodilatación genital y claro, que conlleva ello un aumento del flujo sanguíneo, es decir, se consigue una mayor erección genital y eso suele ser de efecto reversible, pero claro, en tratamientos prolongados puede ocurrir que esta enzima, la fosfodiesterasa 5, tarde más en revertirse de su inhibición por el sildenafilo. De ahí que hay pacientes que tras el abuso del sildenafilo, la mayoría tiene que acudir a urgencia por un caso de priapismo. No sería de más recordar que la principal vía de administración del sildenafilo es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos en forma de rombo azulado que bajo el nombre de Viagra podemos encontrar en dosis de 50 miligramos y de 100 miligramos, pero también existen fórmulas parenterales, las cuales están restringidas solamente al uso hospitalario para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero de forma social, todo el mundo conoce a la pastilla fértil, la pastilla en V o también la pastillita azul. Puede que la posología y dosificación del sildenafilo sea la más conocida o mejor dicho, en el ámbito social, ya que a quien no le han dicho alguna vez, que si lleva unos días que no puede realizar bien el acto sensual con su pareja, cónyuge o amante, que se tome una pastilla azul unas horas antes de iniciar en sí el acto reproductivo, sea biológico o en plan placentero ocioso. Y sí, tienen razón, puesto que la posología del sildenafilo para tratamiento y, mejor dicho, para el alivio de la impotencia es de 50 a 100 miligramos administrando la pastilla de sildenafilo una hora antes aproximadamente de realizar el acto sexual. Y eso sí, sin olvidar una estimulación eréctil, muy importante. Y si utilizamos el sildenafilo como antihipertensivo vasodilatador, podemos utilizar por vía oral 20 miligramos cada 6 u 8 horas, mientras que por bolos intravenosos podemos utilizar 10 miligramos que se contienen en 12,5 mililitros aproximadamente del vial cada 8 horas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del sildenafilo con el resto de la farmacología existente, no existe mucha información sobre qué fármacos son compatibles o no con el sildenafilo. Y eso que para el consumo que tiene en la actualidad y que ha tenido en el pasado y que tendrá en el futuro, habrá que ir investigando un poquillo, porque el sildenafilo tiene interacciones con algunos fármacos. Por ejemplo, tiene sinergia y potenciación terapéutica y de la adversidad si se mezcla con otras familias de vasodilatadores, como por ejemplo los nitratos y los nitritos, con antihipertensivos, independientemente de qué clase sean, es decir, fármacos que al igual que el sildenafilo disminuyen la tensión arterial,
Y a nivel hepático tiene sinergia con inhibidores del citocromo P450 en su variante isoenzimática del CYP3A4. Y a su vez, de forma antagonista, tiene disminución de su efecto terapéutico con inductores del citocromo P450 en su variante isoenzimática del CYP3A4. A pesar de la creencia popular y los mitos sociales, sí, el sildenafilo tiene un gran efecto terapéutico y, aunque cueste reconocerlo, ha ayudado a salvar algunas situaciones sentimentales. Pero también el sildenafilo tiene efectos adversos y uno de ellos es bien conocido, más cuando se abusa del sildenafilo, que es el efecto o la patología del priapismo, es decir, que la erección genital es mantenida a lo largo del tiempo y no parece haber muchas opciones de que vaya a recuperar la normalidad, lo cual conlleva a que se puede perder de forma irreversible la acción biológica del aparato genital masculino. A nivel general, el sildenafilo puede provocar cefaleas, dispepsia, especialmente en las primeras tomas, fiebre y aumento de la temperatura corporal, así como ruborización. También puede provocar alteraciones visuales debido al potente efecto vasodilatador que tiene, que no solamente se nota en el aparato genital, sino también en el resto del cuerpo y en zonas sensibles como por ejemplo el ojo. También puede provocar sofocos, incluso se ha relacionado con casos de alopecia. Y por supuesto también tiene uno de los principales efectos adversos, aparte del priapismo, los cuadros de hipotensión arterial, más marcados en aquellos pacientes que ya de por sí tengan la tensión arterial. Y también puede provocar insomnio y ansiedad, es decir, cambios emocionales. Y también puede provocar mialgias, dolor muscular, especialmente si el sildenafilo se utiliza para remediar un acto reproductivo, sexual o placentero y se exacerba el acto reproductivo, es decir, se pone demasiado empeño en darse mucho amor íntimamente. Y en el embarazo y la lactancia, el sildenafilo tiene categoría C, es decir, no se debería de utilizar tanto, mejor dicho, en la lactante, o mejor dicho, en la gestante, ya que todavía no se ha experimentado mucho con la Viagra femenina, y en el lactante, pues el sildenafilo no está recomendado en poblaciones pediátricas, mucho menos en recién nacidos. Así que en ambas situaciones no hay mucha evidencia científica, por lo cual, pues si no se utiliza, mejor. Por último, nos queda decir que el sildenafilo no dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no. Y sí se requiere un ajuste de dosis, más si el paciente presenta un alto grado de nefropatía y o hepatopatía, donde incluso hasta es recomendable no utilizar el sildenafilo. Debemos de tener en cuenta que, aunque todos sabemos la dosis que se administra en un paciente que necesita el sildenafilo, sea por la cuestión que sea, siempre hay que decirle al paciente o al usuario del sildenafilo que tiene que advertir cualquier signo de adversidad, es decir, cualquier cosa rara que el paciente se note, aparte de la vasodilatación y cierto estado de
euforia y priapismo, si nota otra adversidad, que lo comunique lo antes posible. También decir que hay que evitar el autoconsumo del sildenafilo, aunque siendo un fármaco que se utiliza para la impotencia y la disfunción eréctil masculina, es difícil regular el mercado negro del sildenafilo. También tenemos que recordar que el sildenafilo no nació como un fármaco puramente geniturinario, sino que su uso inicial fue como antihipertensivo y antianginoso. Pero claro, cuando ya se vio que aparte de mejorar los estadios de hipertensión, pues ayudaba a levantar miembros viriles, pues ahí es donde la empresa farmacéutica Pfizer vio una oportunidad única tanto de ganar fama como especialmente de ganar dinero con las ventas, ya que en Estados Unidos, cuando se comercializó por primera vez en 1998 el sildenafilo bajo el nombre de Viagra, entre 1999 y 2001, en solo 2 años, en todo el país americano se consiguió una venta de Viagra que superaba los $1.000 millones, donde solamente fármacos como la aspirina o la penicilina pudieron más o menos igualar o superar. Pero aún así, el sildenafilo no entra dentro de los descubrimientos de la historia farmacológica, aunque digamos que ocupa un lugar especial dentro de la misma.